¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida, pues hablando de la terrible crisis humanitaria que estamos viviendo en la frontera norte de México. ¿Sí se están dando cuenta de lo que está pasando allá? La política migratoria del presidente Donald Trump tuvo un efecto contrario al que esperaba. Y en lugar de frenar la migración, el problema está llegando a extremos alarmantes. Porque, ¿qué creen? Ahora somos la aduana de Estados Unidos. Empezando porque hay soldados estadounidenses en la frontera entre Guatemala y México. Fíjense, en su campaña, Trump alimentó la xenofobia, acusando a los mexicanos, nos dijo, violadores, narcotraficantes, a los centroamericanos, pandilleros, criminales que cometen fraude electoral, que utilizan los recursos de Estados Unidos, que son para los norteamericanos. No. No nos apuntó con un rifle este trompudo a los mexicanos, un rifle los voy a matar a uno por uno. No, horrible. Y bueno, con relación a México, pues Donald Trump ha implementado políticas muy severas, empezando, insisto, por militarizar la frontera, construir nuevas partes del muro, limitar el acceso legal, dificultar y prolongar los procesos migratorios, acelerar los procesos de deportación y al cabo, pues alégale, separar las familias. Cuando los migrantes van a Estados Unidos en busca de asilo, se entregan a la patrulla fronteriza y aunque cruzar la frontera ilegalmente es un delito, son llevados a un centro de detención en donde evalúan si tienen un temor creíble. Aguas con esto, ¿eh? Si migración considera que están en peligro si vuelven a su país, les asignan una fecha en la corte para sustentar su petición. Dependiendo del centro de detención, pagan una fianza y los dejan libres hasta que llega la fecha de su audiencia. Cuando los motivos de asilo no son creíbles, así, inmediatamente los migrantes son deportados en un proceso rapidísimo que no tarda más de 48 horas, salvo el proceso de asilo, que es un poco más tardado. Finales de julio del año 2019, los migrantes podían quedarse con sus familiares o amigos en Estados Unidos mientras llegaba su fecha de audiencia, pero en agosto 2019 todo cambió. Y ahí los procesos empezaron a prolongarse demasiado como si fuera algo a propósito. Si tú no tienes algún migrante, no tienes una idea de la crisis que esto significa. Yo no tengo ningún migrante en mi familia, ¿eh? No tengo ni idea de lo que son. Primero, 2 millones de mexicanos deportados vía Tijuana, que están varados en Tijuana, porque sus familias se quedaron del lado de San Diego y los dividieron. Época de Obama, ¿eh? Salvadoreños, panameños, hondureños, todos los años posibles, cúcule. Ahí vienen a México. Trump dice, México, te encargas de que aquí no crucen. México se queda calladito, no dice ni pío, y nos quedamos con el problema de ahora alimentar, dar trabajo y demás a todos ellos. ¿Y qué creen? A la mayor parte les han dado una nacionalidad mexicana. Esto no se ha dado a conocer, ¿eh? Y forman parte de la Guardia Nacional, entre ellos varios maras salvatrucha. No es menor. Los migrantes hoy en día pasan semanas y hasta meses en los centros de detención diseñados para estadías cortas y para pocas personas. Una nicaragüense, embarazada de 7 meses, durmiendo en el suelo sin colchoneta ni cobija los días que estuvo detenida. ¿Cuántos niños están pues se les llama centros de control, pero son campos de concentración? Me disculpan, han visto las imágenes.
Niños enjaulados, divididos de sus padres, divididos de sus madres. Ahí, pues pasan semanas. Bueno, evidentemente bañarte, comer 3 veces al día, no, hombre, ¿de qué me estás hablando? Si lo que quieren es que se mueran para que no tengan problemas. Es una crisis humanitaria que nadie está atendiendo y de la cual en México no se habla. Pero luego el trompudo propuso 2 nuevas reformas a este proceso. Los migrantes deben esperar en México hasta la fecha de su audiencia. No, ya no están allá, ahora ya los mandaron para acá. Y deben pedir asilo en el primer país al que llegan, ya sea Guatemala o ya sea México. Y si esto no fue suficiente, Trump decide separar a las familias como una manera de desanimar a los migrantes. Tradicionalmente, los centros de detención se dividen en lugares para mujeres y espacios para hombres. Los niños que viajan con sus padres se quedan a veces con uno de los dos. Pero la decisión de Trump, pues es que ahora los niños son separados de sus padres. La situación con ellos es la misma que sufren los adultos. No hay comida. Bueno, no hay jabón. No hay papel higiénico. Donde hacen del baño como animales, duermen. Y donde duermen y hacen del baño, comen. ¿Qué comen? Pura mierda. Una vez al día. ¿Y dónde estamos nosotros los mexicanos diciendo, oye, porque está muy bien apoyar la migración, porque el mundo debe de ser global, porque tenemos derecho a migrar para mejores oportunidades. Pero cuando la migración se convierte en esta crisis humanitaria, hay que detenerla y plantear lo que este país vecino dice, que cada país atienda lo suyo. ¿Por qué se atreven a decir eso? Porque no hay para todos, porque no hay posibilidades para todos, porque no hay trabajo, porque no hay sistemas de salud, porque vienen a morir. Si de todas maneras van a morir, que mueran en sus países. Así es la crudeza de la migración hoy en día, desde la óptica de gente xenofóbica como el trompudo como Andrés Manuel. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer con todos esos nicaragüenses, hondureños? ¿Qué hacemos? Los mexicanos no tienen trabajo. Hay desempleo. ¿Cuántos entre el 1 de diciembre del año 2018 y el 1 de diciembre del año 2019 se quedaron sin trabajo? ¿Y cuántos van por el 2020? No sabemos la lista. Entonces, yo te pregunto, ¿eso que sufren los adultos, eso que sufren los bebés, no hay información actualizada sobre dónde están los niños, quiénes son sus padres? No tienen documentos. Los niños que vemos enjaulados no sabemos más que cómo se llaman y se apellidan. No traen un acta de nacimiento, no traen un pasaporte, no tienen sistemas de salud. Los llevan ahí para que se mueran. Esto es un crimen de Estado, esto es infrahumano. En su paso por México para llegar a Estados Unidos, los migrantes son acosados por criminales, algunos son secuestrados para pedir dinero a sus familias, otros encarcelados, deportados, torturados, víctimas de violación sexual, trata de personas. Esto se suma a que los cárteles de la droga pues son los que controlan también el tráfico de migrantes, cobrando hasta $2,000 por persona, pues solo por permitir que pasen así a sus territorios. Pago que puede ser en efectivo y con trabajo, es decir, como mulas pasando la droga a Estados Unidos. Yo te pregunto, y esta es una pregunta para ambos países, que compromete a ambos países.
¿El problema migratorio es de México? ¿Es de Estados Unidos? ¿Es de los países que han expulsado a esta gente? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Que los venezolanos expulsados por su país es por los genocidios cometidos por genocidas, quise decir, como Hugo Chávez y como Maduro. ¿Cómo de que no? Bendito que pueden llegar vivos a México y encontrar una oportunidad en México, pero ¿y si no? ¿Cuántos de ustedes venezolanos que me están escuchando dejaron a su papá, a su mamá, enfermos, no hay medicamentos, se están muriendo? ¿Esto no es una crisis suficientemente humanitaria para toda América Latina enfrentando a Estados Unidos? Yo en este periodismo de vida te invito a pensar si tú conoces alguna historia de migrantes que intentaron cruzar la frontera y tú qué sabes de este problema migratorio que no se habla en ningún medio en México. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar, sin duda alguna, de la situación, porque además, como bien decías, el problema también radica en que el gobierno, en este caso el gobierno federal, no quiere reconocer que también el tema de la migración es un asunto de violencia que se está viviendo en nuestro país y que la gente se va escapando de esa violencia. Pues vamos a hablar de eso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Tenemos, ¿qué más? El mexicano rifado, como siempre. Y mucho más que compartir con Fernanda Familiar. Ay, mira, sonríe con mi nombre. Y yo también con el tuyo, Emilio Valles Video. ¿Arrancamos? Es muy agradable tu nombre. Ay, a mí me gusta. Ay, bueno. Arrancamos pie derecho. Eso, mero.